Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse. Le quiero agradecer a Emma por organizar este tipo de actividades y por invitarme a participar de ella. Yo soy Fátima Pagani, soy neuróloga y trabajo en el área de enfermedades desmielinizantes de la Fundación Favaloro y del Hospital Austral. Y hoy puntualmente nos reunimos para conmemorar el Día Mundial de la Neuromielitis Óptica. Así que la idea de esta actividad es que conversemos un poco sobre qué es la neuromielitis óptica o enfermedad del espectro NMO, como también la conocemos, y para ello me acompañan el doctor Guido Vázquez y la doctora Celeste Curbero. Así que, si les parece, vamos a comenzar charlando un poco sobre cuáles son los síntomas típicos de este síndrome y qué diferencias encontramos con la esclerosis múltiple, que es una duda que muchas veces nos manifiestan los pacientes. Así que vamos a empezar. Cualquier duda que tengan, nos pueden enviar su mensaje, ¿sí?, a través del chat, o si no, directamente al mail de Emma y Emma nos lo reenvía a nosotros. Así que bueno, empezamos hablando de qué es la neuromielitis óptica, o como también la conocemos, la NMO. Y la NMO es una enfermedad de las que nosotros llamamos enfermedades autoinmunes, y se va a caracterizar por comprometer diferentes regiones del sistema nervioso central. Como ustedes saben, el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y el tronco encefálico, la médula espinal y el nervio óptico, y si bien la neuromielitis óptica puede afectar cualquiera de estas estructuras, la realidad es que lo más frecuente es que comprometa el nervio óptico y la médula espinal. Y una característica importante es que es una enfermedad que hasta hace relativamente poco tiempo conocíamos poco, ¿no? O sea, de hecho, durante muchos años se pensó que era una variante de la esclerosis múltiple. Por suerte, con el avance de la investigación científica, cada vez pudimos aprender mucho más sobre esta enfermedad, y hoy sabemos que en realidad la neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple son dos enfermedades que son diferentes, ¿sí? Muy diferentes desde el punto de vista de pronóstico y tratamiento, pero bueno, estas diferencias las vamos a ir conversando a lo largo de la charla, ¿sí? Si bien hay cuestiones que son diferentes, hay otras cuestiones que tienen en común, y eso a veces hace que el diagnóstico diferencial entre estas dos entidades sea un poco más complejo. Y una de las características que comparten la neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple es justamente que ambas son enfermedades autoinmunes, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que, bueno, el sistema inmunológico, ustedes saben que está formado por un conjunto de células que tienen como función defendernos de agentes externos, ya sea virus, bacterias, hongos o parásitos. Y dentro de este conjunto de células se encuentran los linfocitos, que son unas células que desempeñan un rol fundamental en lo que es la fisiopatología, ¿no? En los mecanismos de producción, en las causas por las cuales se producen tanto la esclerosis múltiple como la neuromielitis óptica. Entonces, normalmente nosotros tenemos linfocitos B y linfocitos T. Estos linfocitos van a reconocer estos agentes extraños, estos virus, estos parásitos, estos hongos, estas bacterias, y los van a atacar con el objetivo de destruirlos y así defendernos de posibles infecciones. Pero a su vez, estos linfocitos son capaces de reconocer a nuestras propias células y sustancias de nuestro cuerpo, ¿sí? Esto se llama tolerancia inmunológica, y no las atacan. Si reconocen lo que es propio, no lo atacan, no reconocen lo externo, y entonces lo atacan. Cuando esta tolerancia inmunológica se pierde, es cuando estos linfocitos se confunden y empiezan a atacar diferentes células de nuestro cuerpo. Y surgen así las enfermedades autoinmunes, que dependiendo de qué órgano estén comprometiendo, van a tener diferentes síntomas y diferentes nombres. ¿Sí? Por ejemplo, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que ocurre en el intestino al tener contacto con el gluten. La psoriasis es una enfermedad autoinmune que compromete la piel. La tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Son enfermedades autoinmunes que atacan la tiroides. Cuando el órgano comprometido es el sistema nervioso central, en ese caso entonces estamos hablando o de neuromielitis óptica o de esclerosis múltiple también. Y en el caso de la neuromielitis óptica, por alguna razón que todavía no nos queda muy claro, estos linfocitos se confunden y van a empezar a producir anticuerpos, o sea, anticuerpos específicos contra un canal de agua que se llama acuaporina 4, que se encuentra en el sistema nervioso central, ¿sí? Esta acuaporina
Se encuentra principalmente en un grupo de células que se llaman astrocitos, que van a tener la función de darle sostén a nuestras neuronas. Entonces, cuando estos linfocitos B se confunden y empiezan a producir anticuerpos contra la acuaporina 4, esto hace que se desencadene una respuesta inflamatoria muy intensa que va a terminar produciendo la muerte de estas células que son los astrocitos y también de las neuronas. ¿Sí? Como pueden ver en el dibujo que está en la diapositiva, como los astrocitos, que es esa célula que está ahí en amarillo, está en contacto con la mielina, también se termina produciendo como mecanismo secundario la desmielinización, es decir, la destrucción de la mielina. Pero en el caso de la neuromielitis óptica, el principal mecanismo por el cual se produce esta enfermedad es por la presencia de anticuerpos contra la acuaporina 4, que es este canal de agua presente en los astrocitos. Y como ustedes ya saben, lo hemos charlado en muchas oportunidades, la mielina es una cubierta formada por grasa y por proteínas que recubren los nervios. ¿Sí? Cuando esta mielina se destruye, lo que ocurre es que el axón de la neurona queda al descubierto y es susceptible de que se pueda lesionar. ¿Sí? Pensemos en un axón sin mielina, sería como un cable sin la cubierta de plástico, ¿no? Serían solamente los cables pelados. Entonces, al tener alterada la mielina, esto hace que la información por el nervio, por el axón, se conduzca más lentamente y esto altere la transmisión neurológica, que es lo que va a terminar produciendo los síntomas que nosotros vemos en las personas que tienen neuromielitis óptica. En la esclerosis múltiple también tenemos desmielinización, pero el mecanismo es distinto. Los linfocitos en la esclerosis múltiple atacan directamente la mielina. Acá en la neuromielitis óptica, el mecanismo, como les contaba, es la presencia de anticuerpos contra los astrocitos. ¿Sí? Y la desmielinización es un fenómeno que ocurre secundariamente. Pero la realidad es que en ambas patologías, ya sea por ataque directo a mielina o por producción de anticuerpos contra acuaporina 4, lo que se produce es una gran respuesta inflamatoria en nuestro sistema nervioso central que termina destruyendo la mielina y que origina los síntomas que presentan ambas enfermedades. Y también tenemos un porcentaje muy chiquitito de pacientes que no van a tener anticuerpos antiacuaporina 4, sino que van a tener otro grupo de anticuerpos que se llaman anticuerpos anti-MOG. Y también entonces la enfermedad por anticuerpos anti-MOG la incluimos dentro de este espectro de pacientes con neuromielitis óptica. Sí, va a haber pacientes también que tengan neuromielitis óptica y que no tengan ninguno de estos dos anticuerpos. Entonces, ¿cuántos pacientes con neuromielitis óptica tenemos en el país? Lamentablemente no contamos con muchos datos epidemiológicos a nivel nacional. Sí sabemos que a nivel mundial se calcula que habría entre 0,5 a 5 casos cada 100.000 habitantes, ¿sí? Es decir, que no es una enfermedad que sea muy frecuente, ¿sí? Por eso la consideramos dentro de las enfermedades poco frecuentes, y es menos frecuente que la esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿no? Pero sí sabemos que como todas las enfermedades autoinmunes, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Consideramos que habrá alrededor de 10 mujeres por cada hombre afectado con neuromielitis óptica con anticuerpos antiacuaporina 4 y 2 mujeres por cada hombre afectado en aquellos pacientes que decíamos que no tenían los anticuerpos antiacuaporina ni los anti-MOG. Y el inicio de edad promedio es alrededor de los 40 años, si bien obviamente puede haber pacientes más jóvenes, incluso niños, que tengan esta patología. Y dependiendo del lugar del sistema nervioso central donde se produzca esta inflamación, que decíamos es lo que termina generando los síntomas, ¿sí? Son los síntomas que van a presentar los pacientes. Los más típicos, los más característicos de neuromielitis óptica son las neuritis ópticas, que es la inflamación del nervio óptico, las mielitis agudas, que son las inflamaciones a nivel de la médula espinal, y el síndrome de área postrema, ¿sí? Eso es lo más típico. Puede haber otros síntomas, pero son menos frecuentes. Vamos a hablar un poco de la neuritis óptica. ¿Sí? La neuritis óptica, nosotros hablamos de neuritis óptica cuando nos queremos referir a la inflamación del nervio óptico. Y estas neuritis ópticas se manifiestan principalmente como disminución de la visión, ¿sí? Disminución de la agudeza visual. En algunos casos también los pacientes pueden tener dolor a la movilización del ojo, ¿sí? Por ejemplo, más frecuentemente al mirar hacia arriba, o alteración de la visión de los colores. Y típicamente estos síntomas, principalmente la disminución de la visión, se instala en algunas horas, y no es súbito, sino que va progresando
y va empeorando, llegando a un máximo luego de algunos días. Y después de un tiempo comienza a mejorar espontáneamente porque el nervio óptico se va desinflamando, ¿sí? Bien, la neuritis óptica es el síntoma más frecuente de presentación en pacientes con neuromielitis óptica o enfermedad del espectro NMO, pero también lo podemos ver muy frecuentemente en pacientes con esclerosis múltiple, ¿sí? Por eso es lo que yo les decía, que hay algunas características de ambas patologías que se superponen, si bien hay algunas diferencias entre la forma en que se manifiesta esta neuritis óptica que nos permiten pensar más o en una esclerosis múltiple o en una neuromielitis. Una de estas diferencias fundamentales es que generalmente las neuritis ópticas por neuromielitis óptica suelen ser más severas, ¿sí? La pérdida de la visión es mucho más severa que lo que vemos en esclerosis múltiple. A veces pueden llegar a afectar los dos ojos simultáneamente, cosa que no es frecuente en esclerosis múltiple, y suelen dejar secuelas visuales importantes, ¿sí? Y en resonancia vemos también algunas características de imágenes en el nervio óptico, como pueden ver en la imagen que está en la parte inferior de la diapositiva, que son diferentes a lo que solemos encontrar en una neuritis por esclerosis múltiple o por enfermedad de anticuerpos anti-MOG. Así que si bien esas tres patologías, neuromielitis óptica, enfermedad por anticuerpos anti-MOG y esclerosis múltiple, pueden manifestarse con neuritis óptica, va a haber algunas características de esta forma de presentación que nos va a poder orientarnos más hacia una u otra patología. Y algo muy parecido ocurre cuando hablamos de las mielitis, ¿sí? Las mielitis son las inflamaciones agudas de la médula espinal. Es el segundo síntoma más frecuente que podemos encontrar en pacientes con neuromielitis óptica. De hecho, muchas veces es el primer síntoma que vemos, ¿sí? Y suelen ser bastante más importantes a nivel de sintomatología que las mielitis que vemos en esclerosis múltiple. ¿Sí? Cuando hablamos de mielitis por neuromielitis óptica, suelen ser mielitis más extensas, ¿sí? Que van a tener síntomas motores, o sea, pérdida de fuerza en ambas piernas o en los cuatro miembros, o en una pierna o en otra pierna o en un brazo, ¿sí? O sea, puede haber pérdidas, dificultades motoras en cuatro miembros o en ambas piernas. Vamos a encontrar también trastornos sensitivos importantes, ¿sí? Puede ser pérdida de la sensibilidad o cosquilleos y hormigueos. Y vamos a encontrar también trastornos de los esfínteres, ya sea incontinencia urinaria, urgencia miccional, constipación, alteraciones también a nivel de la esfera sexual. O sea, las mielitis por neuromielitis óptica suelen ser mielitis que tienen muchos síntomas. En esclerosis múltiple, generalmente las mielitis suelen ser menos sintomáticas, suelen ser más chiquitas cuando las vemos en la resonancia y suelen recuperarse mucho mejor que las mielitis por neuromielitis óptica. Y finalmente, el otro síntoma típico de neuromielitis óptica es el síndrome de área postrema, y este sí es un síntoma bastante característico de neuromielitis, que no lo vamos a ver en esclerosis múltiple ni en enfermedad por anticuerpos anti-MOG, y se caracteriza por la presencia de náuseas, vómitos o hipo, ¿sí? Hipo que no responde a nada, a ningún tipo de tratamiento, que duran entre 24 y 48 horas, y que se asocian específicamente a lesiones en la parte posterior del bulbo, ¿sí? Como podemos ver ahí en el dibujito de la resonancia del cerebro. El tema es que estos síntomas muchas veces se confunden con enfermedades gastrointestinales, y por eso a veces los pacientes no son referidos al neurólogo y este síntoma pasa desapercibido. O sea que, ya sea que los pacientes tengan neuritis óptica, mielitis o síndrome del área postrema, o cualquiera de los otros síntomas que mencionábamos que pueden ser menos frecuentes, estos síntomas se van a presentar con lo que nosotros llamamos brotes o recaídas. ¿Qué es un brote? ¿Qué es una recaída? Son sinónimos, ¿sí? Vamos a definir un brote como la presencia de un síntoma que nos indica una disfunción neurológica, o sea, un síntoma de disminución de la visión, un síntoma de cosquilleos, hormigueos, dificultades motoras en el cuerpo, ¿sí? Que se va a instalar durante horas, que va a llegar a un máximo luego de varias semanas y que luego va a mejorar total o parcialmente, ¿sí? La mayoría de los pacientes con neuromielitis óptica se van a manifestar únicamente con recaídas,
en esclerosis múltiple podemos encontrar recaídas y progresión de discapacidad. Aquí no, aquí la discapacidad está directamente asociada a la presencia de recaídas, ¿sí? ¿Qué tan frecuentemente se producen estas recaídas? Eso es variable. Tenemos pacientes que tienen recaídas muy frecuentes, tenemos pacientes que pasan más tiempo entre una recaída y otra, pero lo que sí es importante es que la discapacidad de nuestros pacientes, o sea, los síntomas residuales que queden, van a depender exclusivamente de las recaídas. Y por eso es que es tan importante que nosotros lleguemos a un diagnóstico temprano y que podamos iniciar un tratamiento precoz, porque justamente nuestro objetivo va a ser evitar que nuestro paciente tenga recaídas y en el caso de que las tenga, intentar que se recupere lo mejor posible de ellas. Entonces, para poder iniciar un tratamiento adecuado, lo primero que tenemos que hacer es llegar a un diagnóstico. Y para el diagnóstico de la neuromielitis óptica, nosotros nos basamos en 3 pilares, ¿no? O sea, 3 cosas que debemos hacer. Por un lado, tenemos las manifestaciones clínicas, o sea, los síntomas que presenta el paciente y que mencionamos recién que son bastante típicos de neuromielitis óptica y que también nos permiten diferenciar de otras enfermedades como es la esclerosis múltiple, ¿no? A estos síntomas le sumamos las características de las imágenes en resonancia, que pueden aportarnos datos valiosos, ¿sí? Y finalmente, y muy importante, están los anticuerpos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la neuromielitis óptica se produce porque se generan anticuerpos en nuestro organismo que atacan a los canales de agua que se llaman acuaporina 4 en los astrocitos? Bueno, estos anticuerpos nosotros los podemos medir en la sangre. Es muy simple, sacamos sangre al paciente, la mandamos al laboratorio a analizar y muchos de nuestros pacientes con NMO van a tener anticuerpos antiacuaporina 4 positivos que nos va a permitir hacer el diagnóstico. En algunos pacientes, estos anticuerpos son negativos, pero podemos encontrar otro grupo de anticuerpos que son los anticuerpos anti-MOG y también la presencia de estos anticuerpos nos permite hacer el diagnóstico. Y hay algunos casos muy escasos en los cuales no encontramos ninguno de estos anticuerpos y entonces nuestro diagnóstico se va a tener que basar en lo que dijimos antes, en la presentación clínica del paciente y en las características de la resonancia que nos den información sobre de qué está ocurriendo en el cerebro de nuestros pacientes. Así que nosotros juntamos toda esta información, la analizamos y llegamos a cumplir una serie de criterios que nos van a permitir finalmente llegar al diagnóstico correcto. Entonces, como decíamos antes, si bien estas enfermedades tienen algunas características en común, ¿sí? Y por eso muchas veces el diagnóstico diferencial entre ellas no es tan fácil y nos lleva un poco más de tiempo, también va a haber otras características que nos van a permitir diferenciar entre ellas. ¿Sí? Una de las dificultades es que estas 3 enfermedades afectan personas del mismo rango etario, o sea, generalmente personas jóvenes, en esclerosis múltiple entre 20 y 40 años, en neuromielitis quizás un poquito más grandes, alrededor de los 40, en enfermedad anti-MOG es más frecuente en niños, pero también puede haber en adultos, o sea que el tipo de paciente que va a presentar esta enfermedad es generalmente el mismo. Todas van a afectar más frecuentemente a mujeres que a hombres, sí, en distintas proporciones, y lo más importante es que todas pueden manifestarse inicialmente como neuritis óptica, como mielitis o como síndromes de tronco en forma de recaídas. ¿Sí? Así que esto es la mayor dificultad, la superposición de los síntomas que pueden producir estas 3 patologías. Las vamos a diferenciar mediante la resonancia y por la presencia de estos anticuerpos antiacuaporina 4 y anti-MOG que encontramos en algunos pacientes con NMO, pero que no vamos a encontrar nunca en un paciente con esclerosis múltiple. ¿Sí? Y otra diferencia importante, recuerden, la esclerosis múltiple puede ser progresiva. Esto no sucede en neuromielitis. En neuromielitis, las dificultades residuales, la discapacidad, se asocia a la presencia de recaídas severas. Y por eso es que es tan importante que nosotros hagamos un tratamiento precoz e iniciemos el tratamiento adecuado lo antes posible. Así que como conclusión, para terminar de homenajear a Eugene de Vic, que fue la persona el neurólogo que por primera vez describió esta patología, ¿sí? Lo que les quiero contar es que afortunadamente hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de la enfermedad del espectro NMO. Tenemos anticuerpos que nos permiten hacer el diagnóstico diferencial con certeza y tenemos también nuevos tratamientos específicos
que se han desarrollado en los últimos años y que nos permiten tratar adecuadamente a nuestros pacientes. Así que si les parece, los dejo ahora con el doctor Guido Vázquez, que nos va a hablar sobre calidad de vida en neuromielitis óptica, y después con la doctora Celeste Curvelo, que nos va a comentar cuáles han sido los avances en el tratamiento de la neuromielitis óptica. Así que le damos la bienvenida al doctor Guido Vázquez. Él es neurólogo, trabaja en la Fundación Favaloro y en INECO, y es un gusto contar con él para esta charla. Guido, te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Fátima, por tu presentación. Gracias a Emma por la invitación. Y bueno, buenas tardes a todos los que están acá presentes. Hoy, como comentaba la doctora, vamos a hablar sobre calidad de vida y bienestar en neuromielitis óptica. Yo soy el doctor Vázquez Guido, soy médico neurólogo, trabajo en el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y en INECO. Un poco como comentó la doctora Fátima recién, la persona con enfermedad del espectro de la neuromielitis óptica puede ver afectada su calidad de vida en varios de sus sistemas. Por ejemplo, trastornos para la marcha, fatiga, problemas a nivel cognitivo, problemas a nivel de esfínteres, trastornos a nivel del ánimo y trastornos visuales. Pero esto no solamente impacta a nivel de lo que es la cognición y la parte motora, sino también esto lleva a un impacto, arrastra estas dificultades a su vida y a su actividad social. Y estas personas también pueden tener dificultades para accesos a la terapéutica, dificultades para su inserción laboral y también para su inserción social. Es por esto que tanto las personas que tienen enfermedades del espectro NMO como su familia deben tener un abordaje multidimensional, ¿no? Donde se vean abordadas por distintos profesionales relacionados a la salud y no relacionados a la salud, lo que está atravesando la familia del paciente y la persona con neuromielitis óptica. Entonces, como bien dijimos recién a modo de introducción, todo esto puede afectar nuestra calidad de vida y todo esto puede afectar nuestro bienestar. ¿Qué es nuestro bienestar? Este florecimiento personal que tenemos como persona. Si bien no existe universalmente una definición aceptada, debemos entender el concepto de bienestar como un proceso activo, una forma de donde yo voy a ir adquiriendo distintas estrategias que me ayuden a sentirme mejor y que me ayuden a tomar mejores decisiones para mi vida. O sea, el concepto de bienestar no debe ser entendido solamente como la ausencia de la enfermedad, sino, como les comentaba recién, un continuo florecimiento, un continuo crecimiento de la persona. Debemos considerar el bienestar en distintas esferas, entonces, a nivel físico, a nivel social, a nivel intelectual, a nivel emocional y a nivel ocupacional. Y hoy por hoy conocemos distintas estrategias que nos pueden ayudar a aumentar esta sensación de bienestar. Por un lado están las relacionadas a los hábitos saludables, como la adquisición de la actividad física como un estilo de vida, una correcta nutrición, el bienestar emocional y evitar aquellos hábitos no saludables, como el tabaquismo, y mejorar otros, como el sueño. Iremos hablando sobre algunos de ellos para poder ver qué nos muestra la evidencia hoy por hoy científica al respecto de cada uno de estos hábitos y qué tips o qué opciones para poder mejorarlo y adquirirlo en nuestra vida. Vuelvo a hacer hincapié en esta imagen. Como ven ustedes, son tres personas con distintas dificultades realizando actividad física. ¿Cuál es el mensaje? Que la actividad física puede ser realizada por cualquier persona más allá de la dificultad que esa persona tenga. Obviamente, con el previo consentimiento y con los previos controles de su médico, la actividad física es altamente recomendable. La Organización Mundial de la Salud define la actividad física como cualquier movimiento que se produce a través, utilizando los músculos y el consiguiente consumo de energía por hacer el mismo. Existen distintos tipos de ejercicios. Por un lado, tenemos el ejercicio propiamente dicho, o sea, que es la actividad física que uno hace por fuera de las obligaciones, de las actividades de la vida diaria. El ejercicio o la actividad física relacionada a las actividades ocupacionales.
Y lo que principalmente le tenemos que dar relevancia es al ejercicio, o sea, este ejercicio que yo hago, al que yo me planifico por fuera de mis actividades, o sea, durante el ocio, esa es la actividad física que cuenta, la que me ayuda a controlar mis factores de riesgo y demás, y a la que le vamos a hacer más hincapié ahora. Y todo esto lo debemos diferenciar de la actividad física que yo hago durante la rehabilitación, o sea, esa actividad que hago como búsqueda de compensación de algún sistema que trate de recuperarlo o de compensar alguna dificultad que esté teniendo en este momento. Entonces, ya sabemos que existen distintos tipos de ejercicio. Por un lado, la actividad física aeróbica, aquella que me aumenta mi frecuencia respiratoria, mi frecuencia cardíaca, como puede ser caminar a un ritmo vigoroso, como puede ser el andar en bicicleta. Las actividades de resistencia, esas que me dan mayor fondo. Las actividades de flexibilidad, muy importantes en aquellas personas que tengan dificultades como espasticidad o alguna disminución en el rango de la movilidad de una articulación. Y los ejercicios neuromotores o aquellos ejercicios que me facilitan la adquisición de coordinación entre otros movimientos que pueda hacer para mejorar. Entonces, ¿cuál es el beneficio del ejercicio en los pacientes con neuromielitis óptica? Por un lado es neuroplástico, el ejercicio me va a ayudar a generar nuevas redes neuronales. Por otro lado va a reducir la fatiga. La optimización de mi capacidad aeróbica me ayuda a reducir la fatiga, es uno de los síntomas o signos que pueden aparecer en relación a la enfermedad. Se sabe que hay una mejoría en los síntomas anímicos. Las personas que hacen actividad física regularmente tienen menor puntaje en escalas de depresión, tienen menor puntaje en escalas de ansiedad. Existe una mejoría en la reserva cognitiva en aquellas personas que practicaron actividad física durante largo tiempo, y las personas que hacen actividad física también tienen mejores puntajes en escalas de calidad de vida. A su vez también, al mejorar la fuerza, las personas mejoran la marcha, mejoran el balance, optimizan la fuerza, y la actividad física de manera regular me ayuda en la prevención de otras enfermedades crónicas que quiero evitar, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes o el colesterol. ¿Qué sabemos hoy por hoy sobre la actividad física en las personas con enfermedad del espectro? Según las guías de recomendación de las asociaciones de salud de Reino Unido, las personas mayores de 19 años se recomienda que sean físicamente activas y que por lo menos hagan 2 horas y media de actividad física moderada durante la semana, tomando pausas para recuperación de 10 minutos, que también deben considerarse en sus rutinas de trabajo, trabajos de fuerza, y evitar el sedentarismo. En segundo lugar, hablaremos un poco de la nutrición, pero la nutrición como estilo de vida saludable. ¿Por qué es importante hablar de este tópico? ¿Por qué? Porque sabemos que hay una estrecha relación entre la nutrición y mi sistema inmunológico, que en relación al análisis de algunas poblaciones de pacientes con neuromielitis óptica se vio que el bajo consumo en pescado, frutas y verduras durante una etapa de su vida aumentaba el riesgo de padecer luego neuromielitis óptica, y aquellas personas que tenían un elevado consumo de alcohol también aumentaban su riesgo. Hoy por hoy no tenemos una dieta que tenga una evidencia suficiente como para decir, bueno, esta es la dieta que todas las personas con neuromielitis ópticas deben seguir. Tampoco así existe una prohibición alimentaria sobre algún alimento, pero sí lo que se estimula es tener una dieta variada, principalmente basada en alimentos que sean de un perfil menos inflamatorio, que es lo que vamos a ir hablando ahora. A su vez también, la adquisición de una nutrición correcta va a ayudar en el control del peso de la persona y evitar otras comorbilidades que queremos que la persona no tenga, como puede ser la hipertensión, como puede ser la diabetes, y va a ayudar la correcta nutrición a tener mejor energía, y eso va a ayudar a tener un mejor manejo de los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hoy por hoy de otras enfermedades inmunomediadas y su relación con la nutrición? De que las dietas que tienen altas concentraciones de ácido linoleico, omega 3 y omega 6 tienen un mejor perfil antiinflamatorio. ¿Dónde vemos este perfil antiinflamatorio? Principalmente en aquellas dietas que evitaban
los azúcares, evitaban la sal y evitaban los hidratos de carbono refinados. A su vez también la nutrición nos puede ayudar en el manejo de los síntomas, o sea, de algunas complicaciones que pueden aparecer relacionadas a la enfermedad, como por ejemplo resultado de lesiones a nivel de la médula, podemos tener constipación, dificultades en el hábito evacuatorio. Es por eso que el consumo de fibras ayuda a mejorar esta constipación, donde puedo ir incorporando estas fibras principalmente en semillas, en el consumo de frutas y de verduras donde tenga cáscara, en el consumo de jugos de frutas y en una correcta hidratación. La hidratación, como dijimos recién, es importante en la nutrición, pero también debo tener algunos recaudos. ¿Por qué? Porque si yo me hidrato a través, por ejemplo, de derivados de la cafeína, café, mate, té, eso puede ser algo irritativo para mi mucosa vesical y generarme aumento en la frecuencia de la orina. Lo mismo que si consumo mucho líquido durante la noche, eso puede aumentar mi micturia y eso darme un mal descanso. Por eso es importante la hidratación, pero debemos tener en cuenta estos recaudos. Con respecto a la sal, lo que sabemos es que el consumo excesivo de sal genera un perfil más proinflamatorio. Algunos análisis de algunas cohortes vio que el alto consumo de sal generaba recaídas de la enfermedad y a su vez también agregaba otras comorbilidades como las que ya fuimos viendo. ¿Qué se sugiere en relación a la nutrición? Que se prefiera principalmente comidas caseras que aquellas ultraprocesadas, que se incorpore diariamente vegetales y frutas frescas, que se prefieran granos enteros a procesados y que se limite el consumo de azúcar agregados. Es muy importante en esta patología planificar las comidas. Existen reportes de que las personas con esteroides de manera crónica pueden tener mayor sensación de hambre y por eso aumentar el consumo calórico. Por eso es muy importante la planificación de la comida en plan de evitar consumir calorías de más y eso aumentar el sobrepeso, generar más sobrepeso. Es muy importante cuando planificamos nuestro menú semanal, nuestro menú diario, tener en cuenta este plato, el plato saludable. El plato, recuerden ustedes que debe estar dividido. La mitad del plato para la distribución de vegetales y frutas y la otra mitad del plato, un cuarto de ese plato para granos integrales y otro cuarto para proteína. Este es el plato saludable recomendado, tal vez ya muchos lo conozcan, por muchos nutricionistas, que también es válido para este tipo de patología. Con respecto a algunos nutrientes, ¿qué sabemos sobre la vitamina D y el calcio? La vitamina D en algunas patologías relacionadas como la esclerosis múltiple tiene una relación muy significativa, ya que ha demostrado tener un rol en la inmunomodulación de la patología. Sin embargo, esto no se vio, este peso, de manera tan significativa en la enfermedad. Hoy por hoy se sabe que el déficit de vitamina D no ha sido un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad, pero sí lo que se vio es que las personas que tienen bajos niveles de vitamina D tienen índices más altos de discapacidad y bajos niveles de vitamina D se relacionan con generar mielitis transversas de manera más frecuente. Con respecto al calcio, es otra de las cosas que debemos considerar, ya que las personas con neuromielitis óptica pueden estar bajo tratamiento con corticoides crónicos y eso generar osteoporosis. Hay un trabajo muy interesante donde se evalúa el riesgo de caídas y el riesgo de fracturas de las personas con neuromielitis óptica, perdón, que es lo que se vio que si bien las personas que participaban en esa corte no todas estaban bajo tratamiento con corticoides, la chance de caerse era mayor que aquellas comparadas, tomadas como controles sanos, que eran los pacientes con esclerosis múltiple y controles sanos. Y el riesgo de fractura en las personas con neuromielitis óptica es mucho mayor que aquellos que se utilizaron como controles. Entonces, es muy importante estudiar la salud ósea de esta población. ¿Qué sabemos con respecto a los complementos nutricionales? ¿Hace falta que las personas con neuromielitis óptica tomen algún complemento nutricional extra? La verdad que la evidencia científica que tenemos hasta el momento no apoya, no avala el uso de algún tipo de suplemento sobre otro.
Pero lo que sí debemos tener en consideración es que algunos efectos adversos pueden aparecer por el uso concomitante de algún complemento. O sea, pueden generarse interacciones farmacológicas que bajen la eficacia del tratamiento que estoy recibiendo para el tratamiento de la enfermedad, o pueden profundizar algún síntoma que tenía previamente. Por eso es muy importante, antes de iniciar un complemento nutricional, evaluar todo esto que estuvimos hablando con nuestro médico de cabecera. En relación al tabaquismo, que se encontró una relación con otras patologías desminimizantes mucho más fuerte, por ejemplo, nuevamente con la esclerosis múltiple, en algunas cortes se vio que tanto el tabaquismo pasivo como activo podía ser un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad, y que la enfermedad se la vio más frecuentemente en personas que fumaban y desarrollaban formas con anticuerpos negativos, o sea, donde no se positivizaba el anticuerpo AQP4. ¿Qué es lo que concluyen algunos trabajos? Que como un factor de riesgo ambiental, las personas que están expuestas por mucho tiempo al tabaco podrían tener un factor de riesgo para desarrollar neuromielitis óptica. Otra de las alteraciones que pueden tener las personas con neuromielitis óptica son trastornos del sueño. Por un lado, la interferencia del dolor puede generar un mal descanso, y por otro lado, como hablamos recién, la incontinencia. Esto acarrea al otro día somnolencia, profundización de la fatiga, y las personas hasta pueden referir trastornos cognitivos. Es muy importante que las personas que no tengan un buen descanso traigan este síntoma a la consulta para poder recibir el correcto asesoramiento, ya que se cuentan con distintas estrategias como medidas higiénico-dietéticas, restricción del uso de cafeína, distintos tipos de formas no farmacológicas que también son terapéuticas, como la meditación, musicoterapia o el mindfulness, para poder abordar esta dificultad. Por último, y no menos importante, hablar del bienestar emocional. ¿Por qué es importante hablar de esto en las personas con neuromielitis óptica? Porque el tener el diagnóstico de una enfermedad crónica puede despertarnos sentimientos de ira, de angustia, de incertidumbre, de ansiedad, y es algo normal, es algo esperable. Pero tenemos estrategias y herramientas que se pueden aprender y que se pueden ofrecer para lograr el empoderamiento de las personas, y así adquirir estas estrategias que lo van a ayudar en el recorrido, en el camino de esta enfermedad. Saber dónde poder adquirirlas, aprenderlas, es sumamente relevante. Las enfermedades psiquiátricas son frecuentes en las personas con neuromielitis óptica. Generalmente, el diagnóstico más frecuente es la depresión mayor. Las personas con neuromielitis óptica al momento del diagnóstico tienen puntajes en calidad de vida mucho más bajos que otras patologías, y si hay presencia de dolor, todo esto se empeora. Hay algunas cortes que analizaron también el riesgo de suicidabilidad, y el cual dio elevado, o sea que debemos darle importancia y tener un automonitoreo de los estados de emocionales, porque es una patología prevalente y frecuente en esta población. ¿Dónde debemos acudir cuando pasa algo en el ánimo, vemos que no nos sentimos bien, o puede pasar algo que nos llame la atención? Podemos consultar esto con nuestro médico de cabecera y contarnos con asociaciones de pacientes. Por ejemplo, EMA. Si bien EMA es una asociación que al principio se formó con el objetivo de asesorar y ayudar a personas con esclerosis múltiple, se fue luego, fue luego adaptándose a otras patologías, y también brindando ayuda y soporte a personas con otras enfermedades desminimizantes, como es la neuromielitis óptica. Tener estos contactos a mano siempre es relevante, ya que podemos contar no solo con soporte si necesitamos algún tipo de soporte emocional, sino también necesitamos soporte legal, soporte médico. Podemos contar con EMA para poder ayudarnos y para poder consultar cuando lo necesitemos. ¿Qué estrategias pueden ayudar a mejorar mi bienestar emocional? Por un lado, como repasamos recién, el ejercicio. Principalmente el ejercicio aeróbico mejoraba los síntomas anímicos. Recibir consejería telefónica o estar en contacto con algún grupo de pares puede reducir los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos en aquellas personas que tengan un grado de discapacidad leve. Algunos otros métodos también han demostrado o han mostrado cierta eficacia, si bien
estos estudios se realizaron en pequeñas poblaciones, pero bueno, debemos ver que hay algunos datos generados, como por ejemplo el uso de acupuntura, el uso de mindfulness, la musicoterapia, el tai chi, el yoga, han ayudado tanto a personas con esclerosis múltiple y algunas personas con el espectro NMO han sido considerados en esos grupos de estudios. Entonces, para finalizar, repasar algunas conclusiones. O sea, cuando hablamos de bienestar, hablamos de un florecimiento, o sea, un continuo crecimiento y no solo la ausencia de emociones o sensaciones negativas que intentan ayudar a la persona a tomar más y mejores decisiones. Que existen estrategias que adquiridas nos van a facilitar para aumentar nuestra sensación de bienestar, como puede ser la nutrición, la correcta nutrición y el manejo de los síntomas relacionados a la enfermedad. Y si bien hoy por hoy contamos con poca evidencia o estudios que se han realizado en poblaciones pequeñas, necesitamos generar más y mejor de esta evidencia en plan de poder tener información médica que podamos darle y esta consejería sea cada vez más fuerte, acompañada de evidencia científica que nos permita decir, bueno, mire, haga esto, que esto le va a servir. O sea, hoy por hoy vemos que esto sirve, que necesita un poco más de difusión, pero necesitamos generar todavía mucho más trabajos científicos para aumentar esta cantidad de evidencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Mejorando la relación médico-paciente y que los pacientes participen en investigaciones de este tipo que nos ayudan a aumentar la cantidad de evidencia generada. Así concluyo esta presentación. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su silencio y si tienen alguna duda o para que estemos en contacto, les dejo mi mail. Bueno, a continuación está la doctora María Celeste Curvelo, ella también es neuróloga y nos va a hacer una charla, nos va a contar sobre tratamientos de las recaídas y sobre las nuevas opciones terapéuticas para la enfermedad. Muchas gracias, Celeste. Hola a todos, buenas noches. Bueno, muchas gracias Guido, Fati, un placer compartir con ustedes y bueno, a mí me toca hablar de esta última partecita que tiene que ver con el abordaje terapéutico, no solamente de los brotes clínicos, sino también del tratamiento de mantenimiento de la enfermedad, ¿sí? El tratamiento de los brotes clínicos, que son estos síntomas clínicos que aparecen y que nos contaba antes Fátima, que tiene que ver con una nueva actividad inflamatoria y nuevos síntomas, suele tratarse como con otras enfermedades autoinmunes, con metilprednisolona, un corticoide que se da por vía endovenosa. Lo ideal es darlo por 3 a 5 días, para eso el paciente va a necesitar estar internado, y luego de esto se sigue con un tratamiento vía oral, es decir, después de recibir una terapia vía endovenosa durante unos días, los pacientes van a seguir con este tratamiento en casa con pastillas. En aquellos pacientes en los cuales no alcanza con este tratamiento de corticoides, a veces es necesario utilizar plasmaféresis. La plasmaféresis es un mecanismo por el cual de alguna manera se filtra la sangre y se eliminan todos estos anticuerpos que están en forma equivocada atacando una parte del sistema nervioso, que son las que generan los síntomas clínicos. Entonces, es necesario hacer esto muchas veces cuando con el tratamiento de corticoides no alcanza, y lo ideal es hacerlo durante los primeros 20 días después de que empezó el ataque, ¿sí? Cuanto antes mejor, para poder generar como una limpieza de estos anticuerpos que están generando el cuadro inflamatorio. Otra opción que puede usarse es la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina también es una terapia para algunas enfermedades inflamatorias inmunológicas. En sí no se ha tenido tan buena respuesta en pacientes que la han recibido para las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica, pero es una opción más y siempre, bueno, lo ideal es empezar el tratamiento con corticoides endovenosos, luego corticoides con vía oral, en aquellos pacientes que tienen un compromiso medular amplio o del tronco cerebral se utiliza además la plasmaféresis, y bueno, en caso de ser necesario que por alguna otra razón no pueda recibir los otros tratamientos, sí se utiliza la inmunoglobulina endovenosa.
En aquellos pacientes que tengan un compromiso importante, serio, que afecte a alguna de las funciones que tienen que ver con el tronco cerebral, es decir, la respiración, la deglución, o, algún compromiso bastante complejo, es necesario o es recomendable que el paciente sea internado en terapia intensiva para poder monitorearlo, para ver que esté bien, para, en caso de que sea necesario, darle un soporte ventilatorio. Entonces, en cuanto a los corticoides vía oral, ustedes saben o a lo mejor conocen desde hace unos años, para muchas de las enfermedades inmunológicas que venimos estudiando de los distintos órganos y sistemas, es la terapia más conocida y más largamente usada, ¿sí? Tiene un mecanismo de acción múltiple, básicamente lo que hace es actuar a nivel de las células sanguíneas, y de alguna forma interviene en la replicación celular, y genera también la muerte de algunas de las células de la sangre. Entonces, en general, con el tiempo se ha visto que si se puede hacer un tratamiento limitado y solamente dar el tratamiento necesario, es lo ideal. Lo que se recomienda es iniciar con una dosis de 60 miligramos una vez por día y luego ir disminuyendo hasta sacarlo. ¿Por qué? Porque puede traer efectos adversos como por ejemplo edema, que es lo más común, hiperglucemia, que es cuando suben los valores de la glucosa en sangre, hipertensión arterial, irritación gástrica, por eso se suele dar protectores gástricos a los pacientes que le damos tratamiento con corticoides, trastornos del sueño, psicosis, eso es bastante común, sobre todo cuando damos terapias con corticoides altas, que los pacientes se sientan como alterados, como inquietos, sumado a lo que está ocurriendo con su cuadro clínico. Erupción cutánea, muchas veces también nos cuentan los pacientes que tienen como granitos, dicen, doctora, yo estoy bien, pero me salieron un montón de granitos. Bueno, eso suele ser muy frecuentemente producto del tratamiento con corticoides. Necrosis avascular de la cadera, que es una complicación bastante seria, no es tan frecuente, pero puede ocurrir, y el Cushing-like, o es el síndrome tipo Cushing, que es un síndrome que tiene más que ver primariamente con los trastornos del metabolismo del cortisol, que es corticoides. Entonces, de alguna manera estos pacientes, si utilizan corticoides a largo plazo, suelen tener el aspecto de una persona que tiene la enfermedad de Cushing. Bueno, eso es lo que hablábamos para los tratamientos del cuadro inflamatorio agudo, o lo que teníamos hasta hace un tiempo para tratar estos brotes clínicos o la enfermedad en sí. Afortunadamente ya desde hace varios años, y como decía Fátima, cada vez vamos conociendo más, no solo de esta enfermedad, y ya cada vez es más pronto también su identificación y su tratamiento. Están los tratamientos inmunosupresores que venimos usando también para distintas enfermedades inmunológicas o con etiología autoinmune, como puede ser la miastenia gravis, la esclerosis múltiple, que es la que nosotros más conocemos, el lupus, etcétera, etcétera. Y entre ellos, este es un medicamento bastante conocido, que es la satioprina. Es un fármaco que se da por vía oral, funciona inhibiendo la síntesis de ADN, RN y proteína dentro de las células. ¿Cuáles células? Precisamente estas células del sistema inmune que están trabajando equivocadamente y que de alguna manera estimulan una respuesta en contra de algo propio, generando un daño que luego va a generar todos estos síntomas que sabemos que nos van a molestar o cambiar nuestra calidad de vida y todo lo que contaba Guido hace un ratito. Lo ideal es empezar con dosis de 25 miligramos y después ir aumentando hasta una dosis óptima, ¿sí? Que es de 2,5 a 3 miligramos por kilo de paciente, es una dosis total que se calcula, depende del peso del paciente, dividida en 2 o 3 veces por día, es decir, que la dosis total que va a tener el paciente no la tenga que tomar toda junta, sino que se divide en 3 veces por día. Para este tipo de medicamentos lo ideal es saber cómo está la función renal del paciente, el hemograma, el hepatograma. ¿Por qué? Porque eso, tanto la función renal como el hepatograma tienen que ver con el metabolismo de la droga y su eliminación. Entonces, si sabemos que con eso no hay problema y que está funcionando bien, también va a ser fácil su eliminación y todo el metabolismo y la dosificación que le damos a los pacientes. Eso ocurre en general con todos los medicamentos. En este caso en particular, como además vamos a estar de alguna manera modificando el sistema inmunológico, lo ideal es hacerlo por lo menos una vez por mes los primeros meses y luego al menos una vez cada 6 meses durante los 2 primeros años.
Como muchos otros medicamentos inmunosupresores o inmunomoduladores, suelen tener como evento adverso asociado las infecciones, porque claramente si yo estoy bajando la respuesta o la reactividad del sistema inmunológico, de alguna forma también va a estar menos reactivo contra aquello que es nocivo o como me puede dañar, digamos, de manera externa, ¿no? Un resfrío, una infección urinaria, cualquiera de estas enfermedades que son frecuentes y que cuando de alguna forma bajaron las defensas, puede ser que ocurran o que aparezcan con mayor frecuencia que cuando no ocurre. Entonces, otra cosa que puede ocurrir en aquellos pacientes que reciben azatioprina, que puedan tener diarrea, vómitos, aumento de las enzimas hepáticas, porque esto del hígado que tiene que trabajar más para eliminar una droga que está dentro del cuerpo, erupción cutánea, hipersensibilidad, que es como una especie de alergia, puede dar sensación de rayo, que la piel se pone roja o que pica. Todo eso hay que estar atento en los pacientes que utilizan azatioprina, ¿sí? También puede traer algún riesgo de malignidad, algún riesgo de algún tipo de cáncer, depende cuánto tiempo el paciente haya utilizado la droga, y también si los pacientes la utilizan por mucho tiempo, puede generar supresión de la médula ósea, es decir, afectar a toda la estirpe de células, ¿sí? Células de glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, etc. Lo ideal es los primeros meses darlo junto con un tratamiento con corticoides y después empezar a bajar los corticoides hasta finalmente retirarlos. Y después hay que ir tratando de controlar y de medir cómo viene el recuento celular y el hemograma, el hepatograma en los pacientes que lo reciben. Esto era, digamos, clásicamente lo que más se utilizaba, igual que esta otra droga, que es el micofenolato, que también se utiliza en otras enfermedades autoinmunes. También es un fármaco que se utiliza por vía oral, es un inhibidor de la inosina 5-monofosfato deshidrogenasa, no importa, esto es muy difícil, esto es una enzima específica que también tiene que ver con la función o con la replicación celular de las células sanguíneas. Se inicia con 500 miligramos 2 veces por día en las primeras semanas y luego se va aumentando a lo largo de las semanas hasta llegar a una dosis de mantenimiento de entre 750 y 1500 miligramos 2 veces por día. Lo mismo que la otra similar, se da 2 veces por día, es una pastilla. También hay que tener en cuenta la función renal, el hemograma, la función hepática, los primeros meses y después 2 veces por año. Suele también traer descenso de los glóbulos blancos, porque es lo esperable, porque precisamente es ahí donde estamos actuando, en tratar de sacar esas células sanguíneas o esos soldaditos del sistema inmune que están actuando en forma reactiva y equivocada contra parte del sistema nervioso central. Entonces, bueno, hay que estar atento a que no bajen demasiado todo el resto de la población celular y no pueda generar paralelamente infecciones, diarrea, vómito, alguna infección generalizada más seria o algún tipo de malignidad, ¿sí? También se da con corticoides los primeros meses y se hace un recuento de los linfocitos, ¿sí? De los glóbulos blancos los primeros meses también hasta llegar a los valores que uno necesita para saber que está funcionando. Pero bueno, cada vez sabemos más, gracias a Dios, y en todas estas enfermedades autoinmunes hay todo un universo que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con todas estas señales que se dan cuando empieza a aparecer la cascada de la respuesta inmunológica. Como ustedes ya vieron antes, esto tiene que ver con unos anticuerpos específicos que tienen que ver con la pérdida del astrocito y con el daño a la mielina a través de un anticuerpo específico que se llamaba aquaporina, ¿sí? Antiacuaporina. Entonces, en toda esa cascada hay distintas estaciones, hay distintos lugares en los cuales estos tratamientos van a actuar para cortar esa cascada inflamatoria y para que de alguna manera no lleguemos a este daño final que tiene que ver con el daño de la mielina y, por ende, la pérdida de la función neuronal. Entonces, si miramos un poquito, acá hay algunos nombres que nos pueden sonar conocidos de otras enfermedades, como son el rituximab, por ejemplo. Acá estaban estos personajes que yo les contaba, los linfocitos T, los linfocitos B. Alguna vez han escuchado hablar de las interleuquinas, del complemento. Bueno, en distintas partes de toda esta cascada inflamatoria van a actuar las distintas drogas que yo les voy a contar. Esto es complejo, simplemente sepan que
que los tratamientos se usan para ir bloqueando esta cascada inflamatoria y que cuanto más específico sea ese tratamiento, menos efectos adversos van a tener sobre el paciente, porque van a ir directamente sobre un blanco determinado en el cual van a frenar su acción equivocada, mientras todo el resto de las células o de todo el ejército inmunológico va a seguir funcionando normalmente bien, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hablar de los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, el rituximab, el satralizumab, tocilizumab, inebilizumab, eculizumab, y hasta ahí estamos, con un montón de nombres raros que son precisamente unas proteínas que van a ir a contener esta unión en el cual se da esta cascada inflamatoria que va a terminar con el daño neuronal, ¿sí? Entonces, hablamos de anticuerpos monoclonales. ¿Qué es esto? Bueno, es una proteína. Ustedes probablemente escuchan más hablar de anticuerpos cuando hablamos de vacunas. Bueno, los anticuerpos son proteínas que precisamente lo que hacen es unirse a algo en particular. Y a partir de ahí generan toda una serie de respuestas para destruir algo en particular. ¿Qué cosa? Eso a lo que se van a unir. En este caso, estos anticuerpos se fabrican artificialmente para unirse a una proteína determinada de una célula que está equivocada. Y en este caso está equivocada, este linfocito B o los linfocitos T en su caso, destruyendo algo que no tienen que destruir. Hay distintos tipos de anticuerpos monoclonales. ¿Y qué quiere decir que son monoclonales? Que son todos idénticos, ¿sí? Idénticos entre sí, pero cada uno de estos anticuerpos son diferentes entre ellos. Por ejemplo, tenemos anticuerpos que son murinos. Murinos viene de ratón, ¿sí? La palabra murino viene de ratón. Son anticuerpos que se generan por una serie de procedimientos que se extraen o vienen provenientes de secuencias de anticuerpos de ratón, que no son tan parecidos al humano. Por eso muchas veces estos anticuerpos, si bien son buenos, generan como un rechazo de alguna manera, porque uno está poniendo algo diferente a lo que el cuerpo ya está acostumbrado. Tenemos este otro tipo de anticuerpos que son quiméricos, tienen una parte, ven que acá el ratón es bien colorado, este quimérico es un poco colorado, pero también tiene azul y tiene gris. Quimérico es como una quimera, quimera viene como de esa palabra que viene a ser como una combinación, una mezcla. El anticuerpo quimérico tiene una porción de ratón, pero también tiene una porción humana. En este caso, el rituximab es el más conocido, es un anticuerpo quimérico, porque tiene parte ratón y parte humana, que lo venimos usando hace muchos, muchos años para un montón de enfermedades autoinmunes y también se utiliza mucho para enfermedades oncológicas y funciona muy bien. Pero cada vez la ciencia quiere que esto se parezca más a lo nuestro, ¿no? A lo del ser humano para que genere menos efectos adversos. Entonces es ahí donde aparecen estos otros anticuerpos que son humanizados porque son muy, muy parecidos a los que son íntegramente humanos, y es ahí donde aparecen estos anticuerpos humanizados, casi completamente formados por porciones de secuencias humanas, como el ocrelizumab, que se usaba en esclerosis múltiple. Todos estos nuevos que yo les voy a hablar, que se llaman tocilizumab, eculizumab, inebilizumab y satralizumab, y ofatumumab, que también se usa en esclerosis múltiple, que es íntegramente humano. Cuanto más parecido a lo humano, menos efectos adversos va a generar cuando el paciente lo reciba. Igual, de todas maneras, los pacientes suelen tolerarlos muy bien y cada vez se sabe más y esto es más específico. Entonces, una vez que sabemos esto, sabemos que rituximab es un anticuerpo anti-CD20. CD20 es una porción de una proteína que está en los linfocitos B. Rituximab se da por vía endovenosa. Muchas veces, algo que les decía antes y lo vamos a remarcar, en los pacientes clásicamente se empezaba, cuando recién se diagnosticaba la enfermedad, se trataba el brote clínico en lo agudo, y una vez que ya se identificaba, se sabía si tenía anticuerpos, si era positivo, si era negativo, qué no era, porque ya tenía diagnóstico de esto, entonces no es ADEM, no es esclerosis múltiple, bueno, sé que es una neuromielitis óptica que tiene anticuerpos antiacoporina o que no tiene anticuerpos antiacoporina, entonces voy a decidir entre estos tratamientos, ¿sí? Clásicamente se le da azatioprina, se da micofenolato, eventualmente si no funcionaba se pensaba en rituximab. Hoy en día, como tenemos cada vez más
opciones terapéuticas, y si uno sabe que hay algo que es efectivo para el paciente y que es directamente pensado y diseñado para ese tipo de patologías, probablemente la estrategia tenga que ver con empezar con uno de estos tratamientos lo antes posible. Y eso obviamente cada uno tiene que hablarlo con su médico. Muchos de estos tratamientos de los que yo les voy a contar todavía están en vías de investigación, ya terminando sus fases finales, pero afortunadamente cada vez se sabe más y ahora les voy a ir contando un poquito en qué se diferencian cada uno. Rituximab hace muchos años que lo tenemos y que lo venimos usando para este tipo de patologías. Como les decía, es un anticuerpo anti-CD20, que es esta proteína del linfocito B. Se suele dar una dosis un poquito más alta las primeras semanas, de 1 gramo de tratamiento, y se repite a los 15 días, y luego después a las 4 semanas, y luego se da una vez cada 6 meses. En general no tiene reacciones asociadas a la infusión. Los pacientes no suelen contar que les pase nada luego de infundirse, a lo sumo un poquito de sensación de calor, o a veces se ponen un poquito colorados, o se sienten medio flojitos, pero en general no pasa nada. Suele ocurrir que se puedan reactivar los virus de hepatitis o los virus de herpes, que es lo más común. Puede haber otro tipo de infecciones leves del tracto respiratorio, que también es bastante común, y hay que tener en cuenta pacientes que hayan o que puedan tener historia de tuberculosis. Hay que estar atentos si se puede hacerse la PPD antes de empezar el tratamiento con rituximab, porque bueno, como va a bajar la inmunidad un poco su respuesta, es bueno saber a qué puede estar expuesto el paciente en caso de que lo tratemos con rituximab, ¿sí? También se puede empezar el tratamiento mientras el paciente recibe corticoides desde el inicio, siempre pensando en un reciente diagnóstico, y se puede, en casos de muchos síntomas o de brotes muy severos, se puede usar incluso durante el embarazo o en superposición de 2 enfermedades autoinmunes, por ejemplo, espectro de neuromielitis óptica y esclerosis múltiple. Bueno, entonces yo recién les contaba, hasta ahora todo lo que conocíamos que actuaban a nivel, digamos, celular directo, que era la ciclofosfamida, que se usa también para otras patologías, la satioprina, el micofenolato, el metrotrexato, por ejemplo, que se usa mucho en la artritis reumatoidea, y ahora tenemos este nuevo panel de tratamientos que van directamente contra ciertos targets, ciertos blancos que se asocian directamente con la neuromielitis óptica, como por ejemplo la interleuquina 6, el complemento, y como les decía antes, las proteínas CD20 que están en los linfocitos B, como el caso recién del rituximab, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, ahora vamos a hablar un poquito de tocilizumab y satralizumab, que son 2 anticuerpos anti-interleuquina 6, ¿sí? El tocilizumab también es endovenoso, es decir, que hay que pasarlo a través de vena, ¿sí? Con una vía, el paciente tiene que internar unas horas para recibirlo. La dosis es de 8 miligramos por kilo, cada 4 semanas, se saca la cuenta de acuerdo a lo que pese el paciente, cuál es la dosis que va a recibir. Antes del tratamiento, saber cómo está el recuento celular de células B, el hemograma, el hepatograma, que el paciente no haya tenido infección por tuberculosis. Se recomienda hacer un hemograma y un hepatograma los primeros meses durante 3 meses y luego cada 3 meses, controlar la presión arterial, y los efectos adversos más comunes pueden ser anemia, infecciones relacionadas, oportunistas o relacionadas con algo que el paciente ya tenía, reacciones que tengan que ver con la infusión, fiebre, malestar general, dolor en el sitio donde estuvo aplicada la vía, aumento de las enzimas hepáticas unos días después, y aumento de la presión arterial también. El estudio por el cual se estudia tocilizumab se llamó TANGO, y es un estudio aleatorizado en el cual había 2 grupos en los cuales se comparaba tocilizumab versus azatioprina, en pacientes con neuromielitis con anticuerpos positivos y negativos, ¿sí? Y también podría considerarse usarse en mujeres con una enfermedad muy activa y que estuvieran embarazadas. En cuanto a eculizumab, es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre el complemento, que es otra parte que tiene que ver con la cascada inflamatoria en esta respuesta inadecuada del sistema inmunológico, y en el cual inhibe la proteína del complemento. O sea, una vez más, en una parte de la cascada se inhibe este mecanismo,
La dosis es de 900 miligramos por semana durante las primeras 4 semanas, y luego se sigue de 1.200 miligramos cada 2 semanas a partir de la semana 4, o sea, a partir de un mes. Antes de empezar, se recomienda hacer un test de embarazo, un electrocardiograma, radiografía de tórax, hemograma, hepatograma y análisis de orina, todo esto para ver cómo está el recuento celular, cómo está el hepatograma y que no haya ninguna infección dando vueltas. Los efectos adversos son casi los que tienen todos este tipo de tratamientos: infecciones respiratorias de las vías aéreas, infecciones urinarias, nasofaringitis, resfrío, dolor de cabeza. Las reacciones no suelen ser graves, porque acuérdense que yo les decía que cada vez se parece más a lo humano, entonces el cuerpo no lo rechaza o no genera una respuesta tan grande como, por ejemplo, para que tengan una idea, cuando nos dan una vacuna, que uno está recibiendo un anticuerpo de algo distinto y el cuerpo, bueno, reacciona y es normal, que ese día nos duele un poco el brazo, tengamos fiebre o nos sintamos raros. Bueno, esto es algo similar, uno está recibiendo un anticuerpo, el cuerpo está recibiendo algo distinto, que en este caso va a ir algo específico, ¿sí? Entonces no debería haber muchas más sensaciones raras que eso. El estudio que se realizó fue el estudio PREVENT, que era un estudio aleatorizado contra placebo, y lo que se buscaba era ver qué pasaba a la primera recaída, o sea, se comparaba a los pacientes que no recibían nada y los pacientes que recibían eculizumab, y se iban tomando los datos a la primera recaída. Y esto se hizo en pacientes solamente con anticuerpos anti-NMO, o sea, antiacuaporina positivos. Una cosa muy importante, eculizumab aumenta el riesgo de infección por bacterias encapsuladas. Por ejemplo, ¿cuál? La más conocida, la del meningococo. Por eso es muy importante que todos los pacientes, antes de recibir tratamiento con eculizumab, tengan las vacunas pertinentes para meningitis, por lo menos 2 semanas antes. Inebilizumab es un anticuerpo intravenoso también, es un anticuerpo monoclonal humanizado anti-CD19, que es otra proteína que está en los linfocitos B. La dosis se da de 300 miligramos los días 1 a los 15 días y luego cada 6 meses, ¿sí? Parecido a otros que usamos bastante para esclerosis múltiple. Antes de iniciar el tratamiento, lo mismo: hemograma, recuento linfocitario, hepatograma, muy importante, también como otros anticuerpos monoclonales, tener serología de HIV, como todos los pacientes que vamos a inmunosuprimir, tendríamos que pedirles el test de HIV, hepatitis B, hepatitis C y virus de varicela zoster. Por eso, esto a modo recordatorio, todos tenemos que tener el calendario de vacunas completo para todo, ¿sí? Todas las de hepatitis y varicela, eso en general ya es parte del calendario de vacunas obligatorio, hace ya desde 2012 creo. Bueno, también lo más común esto, que tenga infecciones leves del tracto urinario o respiratorio, en general no hay reacciones graves relacionadas con la perfusión ni con la droga en sí, y a veces puede traer dolores articulares. El estudio que se hizo se llamó N-Momentum y fue un ensayo de fase 3 doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo en pacientes con anticuerpos antiacuaporina positivo y negativos, o sea, se utilizó en las dos poblaciones de pacientes, ¿sí? Y por último, si no me equivoco, y ya vamos llegando al final, vamos a hablar de satralizumab, que es el anticuerpo que hoy en día sí tenemos aprobado para el tratamiento de la enfermedad del espectro de la neuromielitis óptica, y este es un inhibidor de la interleuquina 6, hicieron 2 estudios, el Sakura Sky y el Sakura Star. La interleuquina 6 es una citoquina proinflamatoria que pasa la barrera hematoencefálica y está muy elevada en las recaídas de la neuromielitis óptica, probablemente por la secreción de los astrocitos cuando se une el anticuerpo antiacuaporina. Interviene la interleuquina 6 porque es importante, porque interviene en la diferenciación de las células T naïf a proinflamatorias, o sea, que son las que generan los soldaditos estos que están activos. Además bloquea la activación de las células T regulatorias, que son las que regularían un poco lo que está pasando, estimulan la producción de interleuquina 4 por los plasmoblastos y activa la respuesta inmune innata. Todo eso hace la interleuquina 6. Entonces, ¿cómo es satralizumab? Es subcutáneo, ¿sí? No es por infusión, sino que es subcutáneo, eso como las vacunas, es más sencillo. Es un anticuerpo monoclonal humanizado, como los otros que les contaba, anti-interleuquina 6. La dosis es de 120 miligramos, la semana 0, se vuelve a dar a las 2 semanas, luego a las 4 semanas, y así sucesivamente solamente cada 4 semanas.
Se recomienda hacer un hemograma antes de empezar el tratamiento, un hepatograma, un laboratorio completo y análisis de orina, pruebas serológicas para anticuerpos, igual que el anterior, HIV, hepatitis B, hepatitis C, PPD, que es la prueba de reacción de la tuberculina, la famosa MANTU, una prueba de embarazo. Todo esto para ver, una vez que antes de empezar el tratamiento, bueno, en qué condición inmunológica está el paciente. Lo más común es que pueda haber algún tipo de infección leve, reacciones no graves relacionadas con la inyección. Y para que sepan un poquito más de los estudios, el Sakura Sky fue un estudio en el cual se utilizó satralizumab junto con azatioprina, micofenolato o corticoides. Y el Sakura Star fue un estudio de monoterapia, o sea, solamente pacientes recibían satralizumab o nada. Los dos fueron de fase 3, doble ciego y controlados, con placebo en cuanto a los pacientes que tenían anticuerpos antiacuaporina positivos o negativos. En cuanto a un poco a los eventos adversos, fue bastante similar en cuanto a los pacientes de ambos grupos, aquellos que recibieron satralizumab o aquellos que no recibieron nada. El número era el doble para los que recibían satralizumab, ¿sí? Como ven, más o menos eran 115 pacientes y estos eran 40 pacientes, y los eventos adversos son un poco lo que yo les contaba, no hubo ninguna muerte durante el estudio, infecciones hubo 34 para el grupo que recibía satralizumab y 14 para los que recibían placebo, y reacción relacionada al sitio de inyección, 8 de los pacientes que recibieron satralizumab y 5 los que recibían placebo, o sea, que no recibían nada. Reacciones anafilácticas ninguna, ¿sí? Así que bueno, eso creo que es todo lo que tengo para contarles. Les conté un montón y con muchos detalles, así que bueno, cualquier cosa, tanto como contaba recién el doctor Vázquez y la doctora Pagani, no duden de consultar con nosotros o con sus médicos, estamos para ayudarlos, cada vez esto se sabe más, la idea es que ustedes no solamente tengan su tratamiento de base con algunos de estos fármacos que modifican un poco el curso de este sistema inmune que está equivocado o alocado, sino todo el resto de las terapias y todo lo que tiene que ver con su bienestar, con su alimentación, con el descanso, digamos, el cuerpo es uno solo y tenemos que cuidarlo, no alcanza solo con las terapias de base o con este tipo de tratamientos, sino con tener un buen balance y un buen metabolismo general que depende de un montón de cosas. Para eso estamos, está el grupo EMA y bueno, todo el apoyo de nosotros para con ustedes. Un abrazo grande y bueno, estamos viéndonos.